Los datos epidemiológicos que se recogieron es que se presenta fundamentalmente entre 15 y 65 años, que los pacientes suelen concurrir por primera vez a la consulta entre los 30 y los 50 años. En algunos casos los síntomas pueden ser de larga data y esto es importante porque muchos de ellos aparecían en la infancia, que la prevalencia es mayor en mujeres y eso predominó en todas partes del mundo. Y algo que es importante es que se dejó claro que los trabajos que existen en niños dejan una prevalencia similar a la del adulto, lo que en realidad no estaba para todos tan claro hasta que se buscaron todos los trabajos. Entonces se dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué criterio podemos utilizar? Y luego de este consenso se dijo, bueno, los criterios diagnósticos de Roma 3 en este caso, que eran los últimos que tenemos ahora disponibles, podrían darnos una idea o podríamos utilizarlas cuando queremos hacer el diagnóstico en la clínica. Y entonces ustedes lo saben, el inicio, por lo menos 6 meses antes del diagnóstico, el dolor o molestia abdominal recurrente, por más de 3 días por mes en los últimos 3 meses, y tener por lo menos alguna de las siguientes características: que mejore con la defecación, que se acompañe de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones o que se acompañe de variaciones de la forma de las deposiciones. Esto parece como que a todos nos sirve para lograr un mayor diagnóstico, tenerlo presente en la cabeza, no tan global como la definición general, pero sí esto nos sirve para tener algún criterio. Pero también algo que fue importante, fue muy discutido, es que hay que tener presente, ya que esto es una enfermedad basada en criterios, que tenemos que tener presente los síntomas de alarma, los red flag en inglés, que es importantísimo porque esto nos descartaría de plano, nos haría de entrada estudiar a ese paciente de otra manera y no hacer el diagnóstico de intestino irritable. Y por lo tanto el dolor nocturno, el adelgazamiento no intencional, sangre en las deposiciones, el antecedente familiar de cáncer colorectal, de enfermedad celíaca o de enfermedad inflamatoria, haría que ese paciente puede tener un síndrome intestino irritable, pero me obliga a mí a descartar otras patologías antes de realmente considerar que solamente tiene intestino irritable. Y la presencia de fiebre, la relación con la menstruación, el efecto de medicamentos, el consumo de alimentos, edulcorantes, que nos orienten a otras patologías que pueden dar sintomatología parecida y que pueden tener otro tratamiento diferente y no necesariamente el intestino irritable, el viaje a los tropicales, hábitos alimentarios anormales, antecedentes familiares, porque está comprobado, hay estudios que comprueban que en las familias en algunas familias existe un mayor predominio de intestino irritable, por lo tanto, si existe más de un familiar con ya un diagnóstico de intestino irritable, eso también podría inclinar la balanza a tener diagnóstico de entrada. Y la naturaleza de la aparición, eso quiere decir que si estamos hablando de síntomas que aparecen, y eso ya estaba dicho en los criterios diagnósticos, en corta evolución o es realmente una enfermedad crónica de larga aparición, como lo clásico del intestino irritable. En cuanto a la valoración psicológica, todos sabemos que el intestino irritable durante muchos años se relacionó claramente con las alteraciones psicológicas, pero no hay ningún estudio demostrado que haya factores psicológicos que provoquen el intestino irritable o que influyan en su instalación. Pero sí hay realmente estudios de evidencia, gracias, que demuestra que el intestino irritable logra que las alteraciones psicológicas logran la persistencia y la percepción de la severidad de los síntomas abdominales que tiene ese paciente. Eso provoca además un deterioro en la calidad de vida y un uso excesivo de los estudios de atención médica. Y eso está visto que en el intestino irritable la utilización de los servicios de atención médica es enorme, es carísimo el intestino irritable para las instituciones médicas. Coexiste además con afecciones psicológicas como la ansiedad, como la depresión, la somatización, la hipocondría, los miedos vinculados a los síntomas, o sea que tiene relación con enfermedades psicológicas y en algunos pacientes y en algunos casos deberá valorar estas alteraciones psicológicas, deberán ser valoradas porque eso va a ayudar claramente a su tratamiento. Los diagnósticos diferenciales, lo que se planteó es que no podemos hacer diagnósticos diferenciales iguales en todas partes del mundo. No es lo mismo un paciente que está en la India, donde las enfermedades
enfermedades parasitarias son una de las principales enfermedades a diagnosticar en los pacientes con síntomas de intestino irritable. Decide, por ejemplo, países de Latinoamérica, donde nosotros lo que más queremos descartar, por ejemplo, sería una enfermedad celíaca, porque tenemos un 1% de enfermos celíacos y sabemos que muchas veces los síntomas se comparten. Por lo tanto, en cada lugar del mundo se deja a que los colegas hagan sus diagnósticos diferenciales según la prevalencia de las enfermedades. En cuanto a las comorbilidades, la fibromialgia está presente en 20 a 50% de los pacientes con intestino irritable, pero lo que se vio también es que el síndrome de intestino irritable es común en enfermedades que tienen dolor crónico. Por lo tanto, la mitad de los pacientes con fatiga crónica y con dolor pélvico también tienen intestino irritable, pero más importante también, en más de la mitad de los pacientes que tienen dolor y alteración de la articulación temporomaxilar, vamos a asociar un intestino irritable. Esto también es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Algo de que estas guías tienen como un desafío es un sistema que se llama de cascadas. Y en realidad lo que se trató de hacer es hacer el diagnóstico y la terapéutica del paciente teniendo disponibles, es decir, hacerlo en escalones, desde tener disponibles todos los recursos hasta aquel médico que está en el medio de la nada y tiene disponible solamente las cosas básicas. Entonces se vio que en la parte diagnóstica, si uno está en el mejor nivel, en la mejor clínica, el primer nivel es hacer la historia clínica, el examen físico, inclusión de los síntomas de alarma y valorar los factores psicológicos que pueden influir en la sensación de los síntomas del paciente. Luego se va a hacer un hemograma completo, velocidad de litro, de PCR, estudios de materias fecales, función tiroidea y tranglutaminasa en los casos, la mayoría de los casos. La colonoscopía y la biopsia que están puestos allí se aclaró que en realidad no debe realizarse en todos los casos, sino en aquellos que se piense que es importante por la edad del paciente, por la presencia de algún síntoma de alarma, que debe descartarse, pero no necesariamente hay que realizarlo siempre para el diagnóstico. Y si estamos en el mejor de los casos, la radiología nos podría servir para descartar un proceso inflamatorio, un proceso funcional o de una enfermedad funcional. Si yo no puedo contar con todo esto, bueno, hago el primer escalón, la historia, el examen, pido los exámenes clínicos y si tengo que descartar algo podría usar la rectosigmoidoscopía, eso es lo que recomiendan las guías. Y si ya no tengo más nada, yo podría igual hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca basada en criterios y pedir solamente una paraclínica básica y después hacer el seguimiento del paciente hasta ver si realmente agrega algún síntoma que me preocupe, pero podría tenerlo. Y esto uno puede decir, bueno, si yo me arrimo a estas clínicas, a estas guías clínicas, yo podría estar seguro de que no estoy haciendo mal. En cuanto al manejo, lo más importante es, si tengo todo, es tranquilizar al paciente. Ustedes saben que la maniobra terapéutica más importante del síndrome de intestino irritable, uno le tiene que explicar al paciente que no va a tener un neoplasma, que esto no es una enfermedad maligna, de que es un intestino irritable que va a ser difícil el manejo, pero que seguramente se va a lograr cosas. Debemos modificar la dieta, debemos modificar el estilo de vida para aumentar también el ejercicio físico, asesorarlo, acompañar al paciente en su evolución, darle un probiótico, de lo que sabemos que pueden estar, realmente tienen un efecto comprobado, dentro de ellos el Infantis es el que tiene mayor evidencia a favor de eso. El tratamiento sintomático es lo que debemos hacer desde el punto de vista farmacológico. Si no hemos logrado con las primeras maniobras de tranquilizar al paciente, los cambios de la dieta y el estilo de vida, una mejoría, podemos tratar solamente sintomático y allí vemos cuáles son los medicamentos que se aconsejan. Se puede considerar también abordajes psicológicos en los casos que se ameriten y agregar algunos fármacos creciendo según la disponibilidad en cada país, y esto es muy importante. Se tuvo en cuenta que cada país tiene que utilizar los fármacos que dispone, los que evidentemente tienen evidencia que pueden tener algún efecto sobre el intestino irritable, pero también muchas veces lo que tenemos también un mayor manejo, porque a veces se vio que en distintas partes del mundo hay algunos fármacos que no se utilizan y por lo tanto no se tiene manejo, y es importante que eso tenerlo en cuenta. Si ya no tenemos las mismas posibilidades, podemos hacer lo mismo. Las primeras
tratamientos, tranquilizar, la dieta, el estilo de vida, el probiótico, y hacer el tratamiento sintomático más básico con esos fármacos que ven allí. Y si realmente cada vez tengo menos, lo primero siempre es básico y realmente ir bajando según la disponibilidad de recursos, pero quedándome tranquilo de que estoy avalado, de que si yo hago eso, en realidad estoy haciendo un tratamiento para el intestino irritable del paciente que está avalado por mí. Entonces, finalmente, si un paciente tiene los criterios, como dijimos, de Roma, y entonces estamos pensando que tiene un intestino irritable, lo que hacemos es verificar los rangos de alarma. Si tiene los rangos de alarma, obviamente voy a tratar de investigar si confirmo que tenga alguna enfermedad. Si no tiene los rangos de alarma, entonces considero hacer exámenes de laboratorio para justamente la enfermedad el intestino irritable. Entonces hago lo que habíamos planteado, la función tiroidea, la sangre oculta, la citología, la enfermedad celíaca. Si algo de esto no muestra alguna alteración, obviamente voy a ir a buscar esa enfermedad, y si no es así, entonces voy a hacer al paciente, explicarle los síntomas, tranquilizarlo, hacerle tratar los síntomas principales, y eso está basado en lo que el paciente refiere. Y en la segunda visita voy a volver a controlar que no tenga síntomas de alarma, y voy a continuar el tratamiento reviendo del interrogatorio si eso es así. Nada más, muchísimas gracias. Siempre es un desafío, ¿sí? Y a pesar de que no es una patología grave, para los pacientes sí lo es. Y tiene un impacto, como dijo Carolina, enorme. Los pacientes con trastornos funcionales tienen 2 a 3 veces más cirugías abdominales y lumbares y ginecológicas que la población que no tiene. O sea que los médicos somos un verdadero desastre en el manejo de los pacientes. ¿Alguna pregunta del público? Yo voy a hablar en portuñol. Y yo voy a responder en portuñol. En la práctica clínica, ¿cómo elegir el mejor antiespasmódico para el paciente con intestino irritable? Lo que recomiendan las guías, en realidad, es que el mejor antiespasmódico tiene que ver con lo que uno tenga la disponibilidad, con lo que esté acostumbrado a utilizar, y lo que realmente tenga efecto sobre su paciente, porque en realidad a veces ponemos el mejor antiespasmódico, el que nosotros consideramos mejor, y no logramos tener respuesta, la respuesta que uno esperaría. Por lo tanto, uno puede modificar el antiespasmódico y lograr llegar a eso. Eso es muy importante, porque hoy hablaban algo también de la sintomatología de los pacientes y cómo tratarlos o sobre qué tratarlos. Y yo creo que algo importante es lo que en estas enfermedades, como más que ninguna otra, hay que escuchar mucho lo que el paciente dice. Entonces uno puede decir cuál es el mejor. El mejor es el que le hace bien al paciente, porque a veces elegimos el mejor y buscamos las guías y buscamos sobre lo que están realmente basado en nuestra práctica, pero lo mejor es lo que le hace bien al paciente, y eso creo que es muy importante porque se ha repetido mucho hoy acá, y nosotros tenemos diferencias también en distintas regiones, pero creo que eso es importante. Sí, son trastornos muy heterogéneos y la demanda de los pacientes son muy distintas. Es muy importante que uno comprenda no solo el diagnóstico de la entidad, sino de por dónde pasa esa entidad en ese paciente. ¿Cuál es su mayor foco de dificultad? Si el temor, la molestia, el futuro. Lo más importante, yo creo que el mejor antiespasmódico, si tengo que decirte ahora, es el tranquilizar al paciente. Porque eso, en más del 50% de los pacientes, en la primera consulta y al tranquilizarlo logramos una disminución del dolor. O sea, que eso que generalmente es lo que nos falta, tomamos el tiempo, sentamos un minuto, tranquilizarlos, explicarles, y eso es lo que hoy lamentablemente por la reforma de la práctica clínica no podemos hacer. Todos nos vemos así como preocupados porque tenemos 5 minutos para ver cada paciente, es lo que mejor le hace al paciente. Eso está confirmado que la educación, en tranquilizarlos, es la terapéutica más efectiva. Sin duda. Tiene que ser una pregunta casi sobre eso que mencionabas, lo último,
sobre la evaluación está en la primera cascada de diagnóstico, la evaluación psicológica del paciente en el consultorio. Uno se puede, o sea, ¿cómo uno hace para dedicar a su paciente? Ya quieren uno enviar una evaluación muy profunda. Bueno, lo que pasa es que hay algunos criterios y se sabe que hay algunos cuestionarios que están en las guías. Ustedes entran en la guía y ahora tienen la página, se aconsejan algunos cuestionarios que uno puede tener para detectar algunas alteraciones psicológicas importantes que puedan estar vinculadas a eso, a la mayor percepción de los síntomas. Lo que no quiere decir es que sea que la enfermedad esté desencadenada, ni provocada, ni nada por alteraciones psicológicas, digamos, directas, pero sí que puede aumentar la percepción del dolor y disminuir la calidad de vida. Y hay algunos cuestionarios que nos permiten detectar algunas alteraciones grandes para lo que somos, lo que no hace, realmente no somos psiquiatras, no podemos evaluarlo, para que nos diga o nos indique qué pacientes deberían seguir en alguna terapia psicológica o psiquiátrica. Este tema es apasionante. Podríamos seguir preguntándote mucho más, pero lamentablemente en función del tiempo vamos a tener que pasar a